Primero, bueno, darles la bienvenida a este tercer encuentro de formación en políticas de género de nuestro sindicato. Volver a reiterar lo que hemos dicho en los otros dos encuentros, la importancia de que aquí haya compañeras y compañeros de las 19 seccionales de ANSAFE que van a ser parte de los equipos que trabajen en cada uno de los departamentos en las políticas de género. Decirles antes de empezar y agradeciendo la presencia de Mabel Gabarra, feminista, abogada, compañera, primer secretaria de Género e Igualdad de Oportunidades de la CTA, para quien pido un gran aplauso. Es una de las responsables de que muchas de nosotras estemos aquí y nos hayamos comprometido tanto en el tema de los derechos de las mujeres y en el hecho de que nos reivindiquemos trabajadoras y feministas. Fue la primera secretaria de Género de la CTA y a partir de ese trabajo a lo largo de todo el país nosotros empezamos a trabajar este tema y a dar estos debates que para nosotros son imprescindibles allá por los 90. Y de Lucila Pujol, una compañera militante de hijos, de derechos humanos, feminista, con la cual nos venimos encontrando también en la calle, en las marchas, en las luchas por los derechos humanos, así que un fuerte aplauso. Bueno, le voy a pasar a Lucila para comenzar esta discusión. La idea es que la hagamos las compañeras van a intervenir y después, como siempre, abrimos el micrófono para intervenir, preguntar, hablar después de esa jornada histórica que fue la Marcha Nacional de Mujeres, el Encuentro Nacional de Mujeres, que ha sido nuevamente un ejemplo para el mundo. Así que, Lucila, bienvenida. Bueno, buenos días a todas, a todos. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias especialmente a Sonia, a Leso, con quien nos conocemos hace mucho tiempo y un gran recorrido, tanto en el feminismo como en derechos humanos. Y bueno, y a Mabel, a quien también, como bien decía Sonia, yo también la considero una maestra y una pionera, además, no solo en Santa Fe, una pionera en el feminismo argentino, y ya voy a decir por qué lo considero así. Y bueno, y mi reconocimiento a Ana María, que además de ser docente y una expresa, una compañera muy valiente que, como otras, puso su voz en los juicios. Recordarán ustedes cuando comenzaron en nuestro país, después de la nulidad de las leyes de obediencia debida y punto final, los juicios de lesa humanidad contra los genocidas. Ella es una de las voces de un grupo importante de mujeres, que fueron 4 mujeres las primeras que acá en Santa Fe comenzaron a hablar y llevaron su testimonio. Y los primeros genocidas condenados les debemos, entre otros, a Ana María, quien, bueno, hace muchos años venía luchando contra una enfermedad. Y bueno, y hoy se nos va, pero está en el recuerdo de todas nosotras y nosotros. Una de las propuestas que tenemos, o la propuesta para comenzar, para charlar, es sobre el tema del feminismo y los encuentros nacionales de mujeres, y en eso, conversando con Mabel, nos fuimos dividiendo. Entonces la idea o la propuesta es que yo comienzo un poco charlando sobre las olas del feminismo, especialmente lo que se llama la tercera ola, que la ubicamos en nuestro país, en el mundo también, o por lo menos la lectura que hacemos muchas feministas, a partir de los 60. Entonces, a partir de los 60 y 70, esta ola del feminismo, y decimos ola porque se está referenciando a momentos o a hitos en la historia que como que
hay un feminismo constante, pero como que sobresalen. Entonces en este momento, o en ese momento, en los 70, hay un feminismo que va a estar poniendo en cuestión los estereotipos de género, va a hablar de la violencia, va a hablar de la sexualidad. Recordemos que es una etapa que con mucha fuerza aparece la pastilla anticonceptiva, entonces hay como una revolución sexual. Y en nuestro país, en Argentina, hay muchas jóvenes y jóvenes que comienzan a sumarse allí como a los movimientos emancipatorios que se están dando. Digo, 60 y 70, recordemos, Revolución Cubana, Mayo del 68, derechos civiles para los negros, las negras, sobre todo con mucha fuerza en Estados Unidos, este movimiento, movimientos emancipatorios en los pueblos africanos, Vietnam. Entonces, todo eso hay como una revolución en el mundo y también en nuestro país, pero también paralelamente en nuestro país comienza un periodo de dictaduras. Entonces, muchos de esos y esas jóvenes que habían iniciado en los movimientos emancipatorios terminan trasladándose a las organizaciones políticas, ¿no? Con mucha fuerza. Entonces, entre otras cosas terribles que hizo la dictadura, también retrasó mucho el feminismo en nuestro país. No así en otros, pero bueno, sí en el nuestro. ¿Y qué sucede en nuestro país? Como sabemos, esta dictadura que nos dejó un saldo importante de muertos, de desaparecidos, de asesinados, expresos y presas políticas, también de exiliados. Muchos compañeros y compañeras parten al exilio, pero en ese momento en Argentina surge con mucha fuerza el movimiento de las madres y las abuelas de Plaza de Mayo. ¿Y por qué las traigo a colación en esto? Porque ellas, sin nominarse a sí mismas como feministas, creemos, las feministas que nos sentimos herederas de esa lucha, creemos que son las que pusieron con mucha fuerza la frase que es muy conocida por todas nosotras y que reivindicamos, que es lo personal es político, de Kate Miller, en su, que lo pone, ¿no?, en su tesis en el libro Política Sexual, donde ella dice, bueno, lo personal es político, ¿no? Politizando la vida cotidiana. ¿Quién en nuestro país como ellas fueron a poner en la plaza pública su reclamo personal, ¿no?, por sus hijos e hijas a quienes buscaban, por sus nietos o nietas que habían sido apropiados, y fueron con su dolor a la plaza pública, a la Plaza de Mayo, a las plazas del país, a poner ese dolor, a politizarlo y a denunciar a la dictadura en el plano nacional e internacional? Ellas son parte de nuestras reivindicaciones. Cuando nosotras decimos desde el feminismo, somos herederas de esa lucha que puso la vida cotidiana, la politizó y que a su vez transformó, ¿no? Cuando ellas dicen, hoy la maternidad es colectiva, o también la abuelidad, porque ya sabemos, Estela encontró finalmente a su nieto y sigue la lucha por todos los nietos y nietas que aún nos faltan. Bueno, y continuando, digo, eso, nosotros, más allá, digamos, de las cuestiones políticas que fueron sucediendo en ese momento, la recuperación de la democracia trae, desde la mirada del feminismo, trae la vuelta al exilio de un montón de compañeras que venían con mucha fuerza con esas ideas feministas. Y ahí es donde digo que una de esas feministas que vinieron del exilio es Mabel Gabarra, quien reivindico en esa mirada política y feminista, que vino a traer al país un montón de discusiones que se estaban dando afuera y que acá todavía no se veían, sino que estábamos recién, digamos, en la recuperación de la democracia y en volver a reorganizarnos, traer eso. En 1985 es la tercera cumbre de las mujeres en Nairobi, Kenia, donde hubo una delegación argentina que también vino con muchas ideas en relación a el trabajo con mujeres. Son como de alguna manera los gérmenes para que aparezca o
haya en nuestro país un grupo de mujeres que empiecen a decir, bueno, vamos a organizarnos, vamos a conversar entre nosotras, vamos a empezar a poner algunos temas que fundamentalmente esos primeros que tuvieron que ver con la cotidianidad, ¿no? Con el reconocimiento de las mujeres en el trabajo no remunerado que hacemos cotidianamente, entonces poder distinguir trabajo remunerado, no remunerado, el tema de la violencia, fueron como los primeros ejes de unas primeras reuniones. Y hasta acá la parte que llego le paso a Mabel y después seguimos conversando. Muchas gracias. Hola, buen día. Ando medio con carraspera, así que me van a tener que perdonar. No sé por qué, pero bueno, voy a empezar con el agua. Es el cigarrillo, en realidad. Bueno, yo les quería agradecer la invitación. Realmente van varias veces que vengo a Santa Fe, ¿no? Y además agradecerle los agradecimientos de ellas, porque en realidad yo tengo todo lo que tengo de historia porque tengo edad para tenerla. O sea que tiene sus pros y sus contras la cosa. Y una cosa que quiero corregirte, Lu, yo no vine del exilio feminista, me hice feminista acá, en Argentina. ¿Por qué? Porque en el exilio trabajamos sobre todo en solidaridad con Argentina, todo el tiempo del exilio denunciando lo que estaba pasando acá y demandando a los sindicatos y las organizaciones. Yo estuve en Francia, las organizaciones que solidarizaran con los obreros y los laburantes argentinos que estaban siendo perseguidos. O sea que en ese momento consideraba que esa era mi tarea. Cuando llegué acá y empecé a relacionarme con mujeres feministas que estaban ya trabajando en grupos muy chiquitos, porque hay que decir que el feminismo adquiere masividad en Argentina hace pocos años. En realidad siempre fue una tarea, una ideología que era cultivada por grupos pequeños que se fueron agrupando. Pero el feminismo tuvo la gran idea de los encuentros nacionales de mujeres. ¿Por qué? Porque los encuentros nacionales que se empezaron a hacer en el 86, en realidad fueron construyendo ese movimiento de mujeres, que no podemos decir que era un movimiento feminista desde el principio, porque era un movimiento masivo que llegaban todas las mujeres que tenían alguna inquietud, alguna preocupación sobre su situación. Entonces no se definían feministas. El feminismo siempre fue un cuco para muchas mujeres y sigue siéndolo. Todavía no ganamos la gran batalla, porque, y para los varones no hablemos, es decir, no hablemos de la resistencia que hay pensando que el feminismo se va a constituir en la contracara del machismo, y es exactamente lo contrario. ¿Por qué? Porque en el feminismo es un humanismo que se plantea la igualdad, la justicia en la relación entre los seres humanos. Por tanto, nunca se puede ubicar como contracara de algo. El machismo y el patriarcado son opresores. Entonces, cuando uno se identifica, una se identifica con ese sistema de patriarcado que es anterior al capitalismo, es casi desde el principio, diríamos, desde la Edad Media, que existe como sistema, diríamos, instituido y que siempre tuvo como objeto de dominación las mujeres. Y hoy, además de las mujeres, tenemos los grandes movimientos que fueron apareciendo, que tienen que ver con las disidencias sexuales, con toda la gama de personas que se identifican con otro sexo, con otro género. Entonces, yo creo que, por eso yo me dediqué un poco en esto, a los encuentros nacionales, como forma, yo los denomino la Asamblea Anual del Movimiento de Mujeres en Argentina, porque es el único momento anual que las mujeres desde hace 34 años nos reunimos en alguna ciudad del país para contarnos qué nos pasa. Y es el único lugar político donde cada persona que participa tiene voz. No se representa a nadie. Cualquier mujer, sea del sector social que sea de la etnia que se le ocurra, sea de cualquiera de las variedades y diríamos, y sectores que hay en la sociedad, va ahí, se sienta y cuenta qué le pasa.
esa circunstancia de poner el cuerpo y la voz en un lugar donde sos igual a todas y podés decir lo que te pasa, es única en el país y podría decir en el mundo, porque no hay otra experiencia similar. Entonces, rastrear los encuentros nacionales de mujeres es una tarea importante porque nos va dando cuenta que al paso de los años, todas las reformas legales que atendieron a los derechos de las mujeres, estoy hablando de las mujeres todavía, porque lo de las disidencias aparece hace algunos años como en toda su variedad. Todo ese proceso llevado adelante en adquisición de derechos fue producto de las propuestas que surgieron en los encuentros nacionales. Porque en los encuentros nacionales somos las mujeres, como somos, que estamos contando qué nos pasa, y como siempre las mujeres tenemos propuestas. Lo que pasa cuando en otros espacios a veces esas propuestas nunca llegan a quienes tienen, diríamos, institucionalmente la posibilidad de plantearlas. Y ahí sí. Y como todas participamos, en un primer momento participaron mujeres políticas, partidarias, que constituyeron el Foro de Mujeres Políticas dentro del Encuentro de Rosario en 1989, es un ejemplo. En el mismo encuentro se relacionaron y dijeron, tenemos que hacer algo para cambiar esta situación. Las mujeres teníamos en el 89 un 3% de participación en el Parlamento. Cuando veníamos del 47 y el 52, que fue la primera elección en la época del peronismo, que Eva luchó mucho por el voto femenino, pero ya venía desde principios del siglo XX una lucha por parte de Alicia Moró de Justo y de un montón de mujeres en Buenos Aires. Bueno, se constituye el Foro de Mujeres Políticas en el 89, fíjense, volvieron, empezaron a relacionarse en el Parlamento y en el 91 sale la ley de cupo, que fue el resultado de esa articulación que surge en un encuentro. Y así como esa, un montón de leyes. La patria potestad compartida, todas las leyes de los 80 que ampliaron derechos de las mujeres surgieron como propuesta del Encuentro Nacional de Mujeres. En los 90 y en los 2000 también, la ley de violencia que salió en el 2009, que es un ejemplo, es una avanzada en el mundo, a pesar de que tenemos una tasa de femicidio y feminicidio muy alta en Argentina. Sin embargo, la ley... Porque yo me voy para otro lado, pero en realidad Argentina es un país que se caracteriza por tener excelentes leyes y que esas leyes no se cumplen. Tenemos la ley de educación sexual desde el 2006 y todavía no se cumple en todo el país. Y todavía estamos acá en una provincia donde muchas leyes referidas se cumplen, aunque con dificultades. Hay otras provincias que ni siquiera se habla. Ni siquiera se habla de eso. Entonces tenemos un territorio dispar en eso. Bueno, en los encuentros, quiero decirles, en el año 89, en Rosario se hicieron 3 encuentros. En el 1989, en 2003 y en 2016. En el 89 éramos 3.000 mujeres. En el 2003 éramos 15.000. Y en el 2016 fuimos 50.000 mujeres y 70.000 en la marcha. O sea, eso va dando cuenta, los encuentros van dando cuenta de un aumento cada vez mayor de adhesiones a estas ideas que tienen que ver con la libertad, tienen que ver con la autonomía, tienen que ver con el derecho de todas las personas a vivir de acuerdo a lo que piensan y sin sufrir en el seno de su hogar y por parte de sus seres queridos de ningún tipo de violencia. Entonces, no sé si cómo voy con el tiempo. Bien, después te dejo a vos. Bueno, yo quiero hablar del encuentro de mujeres de Rosario y del encuentro de mujeres de Rosario del 2003. Porque el del 89 el del 88 en Mendoza tuvo un taller que es autoconvocado, que era de aborto, que fue, pero autoconvocado, no estaba en el programa. Y ahí lo coordinamos en ese momento 2 personas, Dora Koledeschi, que fue una pionera en la lucha por el derecho al aborto con la comisión que creó en Buenos Aires, y Alida Verhoeven, que era una pastora metodista mendocina, holandesa, que vivía en Mendoza,
pero ella estaba a favor y realmente trabajaba por el derecho al aborto de las mujeres. Coordinamos ese taller que tuvo bastante presencia. 88 estoy hablando. O sea, estoy hablando de 30 años atrás. En el 89, en Rosario, el tema del aborto fue, anticoncepción y aborto, fue un taller que lo pusimos en el programa. También son 30 años, es decir, para que ustedes vean que nada nace de un repollo, nada aparece así. Todo lo que aparece como movimiento y como masividad tuvo por debajo un trabajo de 30 años. Y eso es la militancia, ¿no? Persistir e insistir. Yo digo que tenemos el diploma de pacientes y persistentes en lo que queremos. Nos va mal, volvemos. Y avanzamos un poquito y después avanzaremos más. En ese encuentro del 89, Menem estaba por subir. Y Menem estaba planteando el indulto. Entonces, el encuentro se hizo en agosto y fue Norita Cortiñas, al primer encuentro de mujeres que fue ese, y se hizo un taller de derechos humanos que participó muchísima gente y se hizo una adhesión a un repudio al indulto y cualquier medida que dejara impune los delitos cometidos por la dictadura militar. Bueno, salió el indulto después, pero nosotras hicimos una carta, la publicamos, fue muy importante. Y otra cosa importante de ese encuentro es que tuvo un taller de sexualidad donde éramos 3.000 en total y participaron 300 mujeres. Y Norita Cortiñas, que estaba en el taller de derechos humanos, se escapó una media tarde al taller de sexualidad. Y después hizo unas declaraciones que a mí me causaron mucha gracia, porque dijo: nunca en mi vida aprendí tanto de sexualidad, en toda mi vida de casada aprendí tanto de sexualidad como en este taller. Realmente una apertura, Nora, es una mente abierta. Entonces, ya en ese momento, fíjense que no tenía ninguna cosa rígida, ¿no? Bueno, ese encuentro fue muy lindo, fue el último encuentro realmente armado desde el feminismo. A partir de ahí empieza toda una disputa muy grande que duró, dura, de disputa, porque a medida que crecemos y nos constituimos en actores políticos en el mundo político de este país, todo el mundo quiere hacer lo suyo. Los partidos, las organizaciones, todas pretenden capitalizar. Y lamentablemente no lo pueden hacer, porque como vamos todas, de todos lados, ¿quién capitaliza a quién? Es decir, hay una pelea permanente, pero no se ha logrado, para nada. Bueno, en ese momento todavía no hacíamos las marchas. La marcha surgió en el encuentro de Mar del Plata en el año 2002. ¿Por qué? Porque como los diarios no hablaban de nosotras, nos reuníamos 3.000, 5.000, hasta 10.000 mujeres, 15.000, en algún lugar del país y ningún diario decía nada. Nada. No era un hecho político. Hoy es un hecho político el encuentro. Pero tuvimos que triplicar, cuadruplicar, quintuplicar el número y tuvimos que formar dentro del movimiento periodistas feministas que hoy dan cuenta del encuentro. Esa es, diríamos, es todo así, muy trabajoso. En el 2003 fue, y quiero con esto dejarlo para después continuar con alguna otra cosa, en 2003 el encuentro de Rosario fue el que instauró, diríamos, la lucha por el derecho al aborto en Argentina. ¿Por qué? Que institucionalizó como parte del movimiento de mujeres esta lucha. ¿Por qué? Se realizaron 3 cuestiones. Nosotros veníamos del encuentro anterior, del 2002, en Salta. El de Mar del Plata fue posterior. Salta fue 2002, 2003 en Rosario, 2004 en Mar del Plata. Entonces, ¿qué pasó ahí? Se hicieron 3 cosas. Primero, se creó un taller que se llama Estrategias para el Acceso al Aborto Legal, Seguro y Gratuito. Y les digo por qué. Porque nosotras veníamos de agresiones muy fuertes de parte de mujeres católicas organizadas que participaban en los encuentros con el solo propósito de generar una discusión muy fea dentro de los talleres, de modo que no podíamos. Nosotras nos reuníamos una vez al año,
era importante generar estrategias en ese espacio. No podíamos hacer nada. Entonces creamos en este encuentro en Rosario un taller de estrategias donde solo tenían acceso a aquellas mujeres que ya parten de la idea de que están a favor. Las que no estuvieran a favor de trabajar por el derecho al aborto, que no participaran. Somos respetuosas de eso, nosotros no vamos a agredir a ningún... Fíjense una cosa, la diferencia. No vamos, las que creemos que el derecho al aborto es un derecho humano fundamental para las mujeres, no vamos a agredir a nadie que porte un pañuelo celeste o que piense lo contrario. Y pretendemos que nadie nos agreda a nosotras. Pero no es recíproco. Entonces, en el 2003 tuvimos que hacer ese taller, se hizo una asamblea por el derecho al aborto en la Facultad de Ingeniería, de Ciencias Económicas de Rosario, de allí salió la necesidad de articular, y bueno, y Católicas por el Derecho a Decidir, Católicas por el Derecho a Decidir de Córdoba lleva a esa marcha de Rosario 10.000 pañuelos verdes, que decían, todavía la campaña no estaba, decían derecho a decidir, contra la violencia hacia las mujeres, etc. Y se instaura ahí el pañuelo verde, que se convirtió en una marcha que era toda una oleada verde. Y bueno, y eso después vino el 2004 en Mendoza, sale por aclamación la necesidad de hacer una campaña, y en el 2005 sale la campaña. O sea, también la campaña nace en los Encuentros Nacionales de Mujeres. No fue solo, todas estas propuestas no fueron solo, diríamos, armadas en un escritorio. Fueron producto de la discusión, de la participación y del empuje de las mujeres de este país. Por eso lo que logramos siempre lo logramos con militancia, con lucha, con insistencia y con paciencia. Bueno, después seguimos. Bueno, siguiendo con lo que venía contando Mabel, que me parece muy importante, en esto de que hubo un momento donde el feminismo tiene, o un grupo del feminismo incluso existió, ¿no? Como la Corriente 8 de Marzo, que era un espacio de feministas que estaban en los encuentros, pero creo que la misma masividad de los encuentros y incluso de las comisiones organizadoras, porque estamos hablando de que en los primeros encuentros a lo mejor eran 20, 30, 40 compañeras, y en los últimos, el último de La Plata, nos contaban las compañeras que alrededor de 300 compañeras de la comisión organizadora. También es como muy complejo poder organizar o tener estrategias desde ese espacio, pero también esa masividad hizo que un montón de temáticas se fueran poniendo, y para ir viendo algunas. Charlábamos incluso antes con Mabel, como para recordar algunas cosas, así como fue lo del indulto, que planteó lo de Nora Cortiña. Ya antes, en 1995, Eve de Bonafini con un grupo de madres había ido, no recuerdo en qué lugar era, pero había ido al encuentro con un petitorio para que el Encuentro Nacional de Mujeres se pronunciara en contra del servicio militar obligatorio, porque ya había fallecido Carrasco en el sur. ¿Recuerdan que fue asesinado? Bueno, entonces es como que comenzó, después pasó lo de Nora Cortiña, después claro, primero en el 89, después en los 90, tenés razón. O sea que empezó el movimiento de mujeres a ser como una caja de resonancia de muchas demandas populares. En muchas oportunidades se dijo, bueno, nos pronunciamos contra, ¿no?, la pobreza, las situaciones que se fueron planteando. Eso tiene, creo, por lo menos para quienes nos sentimos que estamos inscriptas en el feminismo popular, ¿no?, un feminismo que tiene que ver con las luchas de nuestro pueblo, que no está separado, no es un feminismo que plantea algunas consignas por la igualdad por fuera de un pueblo feliz. Creo que
quedó claro también en los puntos que planteaba Mabel, ¿no? Somos parte de las luchas de nuestro pueblo y en eso inscribimos también nuestro planteo por la igualdad, por los derechos humanos, por la justicia social. Y bueno, esa caja que comenzó a hacer, más el aumento de cada vez el número más grande de la población, también hizo que en esto que decíamos, que hoy lo vemos, un montón de partidos llevan sus planteos, llevan sus reivindicaciones, incluso algunos intentando modificar algunas cosas de los encuentros, pero que en líneas generales no tiene eco, que tiene que ver con los principios que tiene, ¿no? La autonomía, la horizontalidad, el no votamos, la palabra es de todas, nos constituimos en talleres, si hay muchos, formamos otro como autoconvocadas, y también el autofinanciamiento, o sea, no dependemos de ningún partido, ni organización, ni gobierno. Sin embargo, sabemos que necesitamos el apoyo. Es importante cuando el Estado, a través de su forma, puede ser provincial o municipal, ayuda en el financiamiento. Una colaboración, un aporte para la comisión organizadora, lo que no quiere decir que sean parte, sino es una comisión que define y que en todo caso solicita y que también negocia, ¿no? Porque hoy con todo lo que fue el año pasado, la marea verde en el Congreso, hubo que reunirse con las fuerzas de seguridad del gobierno de la ciudad, lo cual no significa en absoluto tener o no una coincidencia con ese planteo, sino, bueno, creo que una de las cosas también más importante y que da para que conversemos, para que charlemos, para que ampliemos, es decir, hay un movimiento de mujeres y feminista, y acá también sumo en los últimos años todos los espacios que se fueron sumando a la lucha con sus reivindicaciones propias, que también tenían su historia, pero que fuimos confluyendo. Entonces, para que hoy nos nominemos para el encuentro número 35 como plurinacional por el reconocimiento de nuestras hermanas de los pueblos originarios, pero también movimiento de mujeres, lesbianas, travestis, trans y no binarias, asumiendo que el feminismo tiene esa mirada de ampliar. Sabemos lo que es la discriminación, sabemos lo que es el maltrato y el no reconocimiento que hemos sentido las mujeres por siglos. ¿Cómo no vamos a abrazar a quienes también sufren esa discriminación y ese maltrato social y quieren y se sienten parte del movimiento feminista y se suman? Me parece que esos son nuestros avances. Creo que nuestro movimiento, aún sin conducción de personas, sí tiene estrategias claras, tiene objetivos y tiene una intergeneracionalidad que es lo que nos mantiene, y estoy segura nos va a seguir manteniendo vivas. Y esa intergeneracionalidad tiene que ver con el reconocimiento de las mayores, que nosotros venimos de una lucha coincido con Mabel, por lo menos de la Edad Media, con las primeras feministas que en general las ubicamos en la Ilustración, ¿no? Esas primeras feministas que fueron reconocidas. Y bueno, y todo el movimiento de lo que fue y lo que sabemos, la persecución de la casa de brujas. Nosotras decimos, nos sentimos herederas de esa, ¿no? Son nuestras ancestras, son las que han guiado este camino en el que vamos. Estamos generaciones, en todo caso de mujeres adultas, y tenemos un montón de mujeres jóvenes y hasta adolescentes que se han sumado y que se suman cotidianamente a esta lucha. O sea, es un movimiento claramente que está vivo y que tiene pasado, tiene presente, tiene futuro, tiene reivindicaciones, tiene estrategias, tiene una lucha, tiene una calle, ¿no? Tiene una calle, tiene tribunales, ¿no? Congreso, ¿no? Todas las estrategias que se dan
no en un ambiente, en muchos. Tenemos movimientos populares y tenemos feministas académicas. Eso es una fuerza, y yo también creo en relación a la lucha por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, que creo que lo vamos a ganar sin lugar a duda el año que viene o el otro, porque tenemos esta fuerza movilizada, pero además porque los sectores fundamentalistas y conservadores no tienen revoluciones en sí mismos, tienen, o sea, retroceden. Yo puedo respetar quien no piense como yo. El aborto no obliga a nadie. Quiero tener la posibilidad de que las mujeres puedan decidir y personas gestantes puedan decidir. Me parece que eso está en la base de nuestro y en la constitución de nuestro feminismo, y es claramente lo que nos diferencia de los fundamentalismos, ¿no? El feminismo es una forma de ver la vida, de construirla y de transitarla. Y eso me parece que es una de las cosas que en los últimos años, y sobre todo las maravillosas jóvenes y adolescentes que tenemos, lo vieron, lo tomaron, lo abrazaron, y no les importa nada, no les importa. Se dicen feministas, nosotros nos costó un montón. Yo digo, al primer encuentro de mujeres que fui, en el 88, en Mendoza, que era el tercero, yo tenía 19 años. Después fui al encuentro feminista latinoamericano en el Caribe. Eso también, ¿no? Paralelamente los encuentros nacionales, muchas, y sobre todo el grupo como feminista del país comenzó. El primero se hizo en 1981 en Bogotá, Colombia. Bueno, nosotros en Argentina, en San Bernardo, tuvimos en el 91 el encuentro, que era el quinto, ¿no? El quinto, y se hizo en Argentina. Fue mi primer encuentro. Yo participaba en una asociación, una organización de educación popular, Acción Educativa, a lo mejor la conocen, y habíamos juntado plata, nos costó mucho ir, bueno, llevamos unas publicaciones de educación popular, y recuerdo, y siempre se lo digo a una compañera feminista a quien amo profundamente, Lucrecia Ollier, que teníamos el manual del educador popular, un manual del educador, otro, el 2, el 3, el 4. Entonces ella viene, se acerca y dice, ¿y la educadora? Me dice ella. Y yo miro así y le digo, del educador popular, bueno, es lo mismo. Vos no entendés nada, me dijo, y se fue, nada más, así ni hola, ni qué. Impresionante, para mí fue así como muy fuerte. Claro, por supuesto, con los años, y cuando yo a mí misma también me fui llamando, me dije feminista, me fui incorporando, un montón de cosas, y todas las veces se lo agradezco y siempre se lo recuerdo. Me dice, no sé cómo vos me seguís queriendo, alguien me putea así, no la quiero nunca más. Pero digo, creo que esa posibilidad, ese espacio que nos dan los encuentros, como para ver, hay un montón de mujeres, y lo vemos todos los años, que van por primera vez, y estamos hablando de 34 años, ¿no? Y que van por primera vez, o sea, nos falta mucho, mucho hemos recorrido, pero claro que nos falta mucho. Y cuantas más seamos, participemos, contagiemos a otras, más vamos a avanzar en nuestros derechos. Sin lugar a duda, el Encuentro Nacional de Mujeres para mí fue el germen de la alianza de mujeres que hubo para la Constitución del 94, antes para la ley de cupos, luego para la Constitución del 94, para que determinados temas que tenían claramente que ver se pudieran plasmar y otros que no debían salir no salieran, ¿no? Para las últimas discusiones en estos años de la ley de paridad, las alianzas entre los distintos espacios de mujeres para la ley de paridad, y ahora ni hablar el año pasado para el proyecto de ley de despenalización y legalización del aborto. ¿Por qué? Porque nosotras decimos, creo, ¿no?, que como estrategia, nosotras tenemos el encuentro, discutimos, pensamos, planificamos y creemos que algo
tiene que modificarse. Después necesitamos esas compañeras que lo lleven a la discusión, que hagan el cabildeo y que den la discusión con quienes están en las bancas y después que sea ley. Sin lugar a dudas nos falta mucho, pero también tenemos que reconocer que estos 30 y pico de años, la democracia es la que nos permite también eso. Y cierro con esto. Es muy importante, cuando sale la ley de voto femenino, en 1951, que hoy hacía referencia a Mabel, 23 diputadas, 6 senadoras. Luego el golpe de Estado del 55, se interrumpe el proceso y no, incluso a pesar de, bueno, hubo proscripción del peronismo, había otros partidos que podían, pero las mujeres no avanzamos hasta mucho después que se recupera la democracia. Es, sin lugar a duda, el lugar y el momento y la oportunidad política en democracia de poder ampliar nuestros derechos, como los de todo el pueblo, sin lugar a dudas. Bueno, yo voy a terminar con algunas cuestiones, pero estaba pensando en el fenómeno que fue las primeras idas a encuentros nacionales, porque fíjense, muchas mujeres, era la primera vez en su vida que se iban de su casa solas, con amigas del barrio, y la primera vez, entonces se producieron una serie de circunstancias. Por ejemplo, los maridos en muchos casos se enfermaban el día anterior. Teníamos que lidiar con las enfermedades repentinas. No entendían nada por qué se tenían que ir y ellos ocuparse de los chicos. Fue todo un aprendizaje todo eso. Hoy mujeres que tuvieron esos problemas, ya saben todo, que se van 3 días. O sea, sirvieron para que ambos se dieran cuenta que las cosas andaban algo mal, ¿no? Que había una persona que se encargaba de la crianza de los hijos y de la casa y la otra que salía a trabajar. Cuando la mujer sale a trabajar también tiene doble jornada. Y si milita tiene triple jornada. Y si hace trabajo social, además de todo eso, además de la militancia partidaria, 4. O sea, y a pesar de todos los avances, todavía hoy el trabajo de cuidado sigue siendo casi en exclusividad en muchos sectores de las mujeres. Está a cargo de las mujeres. Y es lo que produce, póngase a pensar, un laburante viene de su trabajo, ¿qué quiere? Comer. Se baña y quiere cambiarse de ropa. ¿Quién hizo esa comida? ¿Quién lavó la ropa? ¿Quién cuidó a los chicos en el día? Eso es todo trabajo gratuito. No está contabilizado en el Producto Bruto Nacional. Pero si se tuviera que contabilizar, veríamos que un gran porcentaje de ese Producto Bruto consiste en el laburo que hacemos las mujeres, que es invisible, que es gratuito y que tiende a la renovación de la fuerza de trabajo. Pero que no cambió tampoco con la entrada de la mujer masivamente al mundo del trabajo, porque lo sigue haciendo lo mismo, más el laburo fuera del hogar. Entonces, esas cosas van cambiando muy lentamente. Yo creo que hay muchas parejas jóvenes que se estructuran en base a otros criterios. Y eso es lo único que puede salvar esto. A mí lo que me da alegría ver es las pibas muy jovencitas, incluso del secundario, que están planteándose todas estas cosas. Y que fui a dar una charla a un colegio secundario y no sé qué dijo un pibe y la piba, la mujer, le dice, pero no, vos no podés decir eso. Entonces el nene, era un nene, la mira y le dice, bueno, me estoy deconstruyendo. Bueno, pero la deconstrucción, sí, hay que... Y la deconstrucción es permanente y eterna. No tiene punto de llegada. Se los puedo asegurar. Es todos los días uno se levanta, yo lo digo por mi edad también, todos los días una se levanta y tiene que hacer un esfuerzo para no hacerse cargo, aunque no lo pidan, hacerse cargo.
Empezar a repartir. Hacemos las cosas juntos. Bueno, eso es una cuestión de los encuentros. Además hay otra cuestión. Los sectores populares empezaron a partir del 2003, que venían de toda la cuestión de los piquetes y de toda la cuestión del 2001. En el 2003 las piqueteras irrumpieron masivamente en el encuentro de Rosario. Y eso fue cambiando de a poco esta cuestión más elitista que nosotros teníamos, era feminismo, mucha clase media, blanquita, claro, y con algunos acceso a algunos, aunque en el encuentro de Rosario del 89 llevamos muchas mujeres de sectores populares. Pero ahí fíjense qué extraño, ¿no? El Consejo Mundial de Iglesias tenía una pastora en Rosario que formó parte de la comisión organizadora del encuentro. Y ella nos consiguió en ese momento $5.000 para que organizáramos el encuentro. ¿Saben qué hicimos? Los $5.000 los pusimos en hotel para albergar en los mejores hoteles que en ese momento tenía Rosario a las mujeres de sectores barriales. Acá de Santa Fe fue un colectivo. Y las albergamos en el Riviera, en todos esos lugares. Porque dijimos que estos 3 días lo pasen lo mejor posible. Pero eso nunca más se repitió, les aviso. ¿Por qué? Bueno, claro. Bueno, esto quiero decir, fueron experiencias y muchas mujeres de barrio fueron a lugares que nunca habían ido. Yo conozco un montón de mujeres de barrio de Rosario que fueron a Mar del Plata y dijeron por primera vez veo el mar, y eran mujeres grandes. Fueron al norte, entonces las mujeres se escapan en algún momento del encuentro y se van a hacer alguna excursión. Jujuy, Tucumán, Salta. De Termas de Río Hondo, cuando se hizo el encuentro en Termas, cada hotel tenía en el baño una bañera con agua termal. Entonces todo el mundo se hizo baños termales durante los 3 días. Quiero decir, esta es experiencia. Además se baila, se canta, se abraza. Es baile, canto, abrazo, reflexión, discusión, debates y peleas. Todo eso son los encuentros nacionales. Y realmente son una experiencia muy linda a veces y otras veces más complicada. Pero bueno, hay que seguir y hay que hacer que la mayoría de las mujeres de este país empiecen a pensar que algo hay que cambiar. Y la mayoría de los hombres estén dispuestos a hacer el cambio también. Si no, no hay posibilidad de salida. Tenemos que seguir adelante porque hay mucho por hacer. Siguen muriendo muchas mujeres por violencia y eso es injusto, es incalificable en muchos casos que la persona que tenés al lado, que te tiene que brindar amor y cariño, termine pegándote un tiro, por ejemplo, o una puñalada. Entonces, nada, es seguir, nada más que eso.